Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. En esta ocasión vamos a hacer una presentación lo más rápida posible sobre tres algoritmos de control que yo considero todos ustedes deben de saber y al menos conocer conceptualmente. En esta presentación vamos a abordar primero la parte teórica o conceptual de estos algoritmos para después hacer una simulación que les voy a dejar eh, por acá en un link en la descripción. Y esta simulación va a estar hecha en una libreta de Jupyter. Entonces, pues vamos a comenzar. Primero, quiero que recordemos un poquito qué es así la ingeniería de control. Bueno, la ingeniería de control, al menos en lo práctico, yo consideraría que contiene tres partes fundamentales. Una de ellas es la etapa en donde haces una simulación, modelado, identificación del sistema. Otra etapa en la cual haces un diseño de alguna estrategia de control. Y otra en la que al final, pues, implementas tu controlador. Todas estas etapas conllevan muchos asuntos, problemas interesantes y, pues, detalles que considerar. El orden en el que se hace esto para llegar a producir un sistema autónomo, pues al menos en mi experiencia, yo creo que es lo común, es modelado, diseño, implementación. No es la única forma de entender la ingeniería de control. Aquí les dejo una parte que encontré de un libro de Brian Douglas, otro comunicador en YouTube, de hecho, sobre lo que es la ingeniería de control, y tiene muchos tutoriales, lo pueden encontrar por ahí. Y él menciona que la ingeniería de control se puede entender a partir de tres problemas. Esos problemas es el problema de identificación, el problema de simulación y el problema de control. Ahora, noten lo siguiente. El problema de identificación se entiende cuando conoces lo que afecta a tu sistema, lo que obtienes después de hacer ese efecto en él, pero no lo conoces completamente. Es decir, la única forma en la cual puedes saber sobre el sistema es a partir de experimentación en un laboratorio, o sea, en el sistema real. Lo cual no es muy útil para muchos sistemas. Y menos si estás tratando de encontrar qué algoritmo provoca que el sistema se comporte como tú esperas. Entonces lo que tienes que hacer es identificar el mejor modelo posible para que puedas recrear, al menos en un programa de cómputo, como lo vamos a ver en la libreta de Jupyter, qué pasa con el sistema cuando lo excitas con ciertas entradas, qué ocurre con todas estas variables que pudiste modelar y describir de alguna forma. Esta etapa del modelado e identificación del problema, pues está bastante interesante y hay muchos tipos de modelos que podríamos considerar para lograr esto, ¿no? Para lograr entonces resolver el siguiente problema, el de simulación. Es decir, ya conozco algo que puedo utilizar como una representación de mi sistema y ahora puedo inyectarle ciertos valores a la entrada para, para poder describir qué ocurre. Resolver la pregunta de qué es lo que ocurre bajo esas entradas. Y por último, una vez que tienes este proceso por completo conocido, pues puedes hacer simulaciones para encontrar qué es lo que puede llevarte como entrada a que tu sistema se comporte como buscas. Esto es nada más un preámbulo para que entiendan lo importante que es, pues, esta área y algunos de los algoritmos de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, quiero hacer este otro pequeña pausa para recordar un poco la historia de uno de los robots más importantes de la empresa Boston Dynamics, que es el robot Atlas. Si lo notan, y de hecho vamos a tratar de aumentar por aquí la velocidad, pues ese robot ha pasado por mucho, ¿no?
Yo recuerdo que durante la maestría, que fui por ahí a la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, ahí en Indiana, recuerdo conocer también a uno de los que estaba trabajando, no específicamente en Robot Atlas, sino también al otro robot que se llama Shita, que es un robot que trata de ser más como no un bípedo, sino un cuadrípedo. Y él hacía este tipo de experimentaciones, ¿no? Donde perturbaba el sistema y trataba de diseñar el mejor controlador para lograr que sucediera algo como esto, ¿no? En este caso, en un robot bípedo. Y si lo ven, ha sido una evolución tanto, no solo en algoritmos que tratan de lograr eh, este tipo de movimientos, sino también en la parte de hardware, en la parte electrónica y mecánica, obviamente. Es algo muy interesante. Y varios de los algoritmos que voy a mostrarles el día de hoy, pues en realidad, quizás no fueron aplicados 100% a este robot. Pero sí hay etapas en las cuales extensiones de esos algoritmos es muy, muy seguro que fueron considerados. Y para ello, pues empecemos con otro caso más simple, ¿no? Que a mí me encanta porque es un ejemplito en el cual se ve cómo funciona un algoritmo de control eh, de lo más elemental posible. Tengamos un ejemplo como este, que es un robot en una dimensión, es decir, algo como un robotcito así, que de hecho pues los pueden conseguir en cualquier lado, son robots muy, muy baratos y fáciles de utilizar. Aquí yo tengo uno de la marca Osoyo, así como lo ven ahí, y de hecho tiene este tipo de robots y pueden pues jugar con él, ¿no? Pueden programarlo, pueden modificar todo lo que tenga internamente y hacer experimentos. ¿Qué experimento podrían hacer? Pues algo como que les estoy mostrando. En este caso, el robot está restringido a una dimensión. Y ese robot que está restringido a una dimensión, queremos que siga un objeto. Siga un objeto en el sentido de que mantenga una distancia con respecto a un objeto. Eso es lo que queremos. Y posiblemente, entonces, seguirá a alguien, ¿no? O a un objeto, algo que esté móvil. Porque si trata de mantener la distancia contra ese objeto, si ese objeto se mueve, pues lo va a seguir. El problema de este ejemplo que les estoy mostrando es que es tan simple que es poco, poco útil, ¿no? Es algo académico en este caso, ¿no? Y mi intención, de hecho, con este ejemplo y al hecho de ser tan simple posible es que me entiendan lo mejor, de la mejor manera, pues donde pueden inyectar cada uno de estos algoritmos que les voy a mostrar. Entonces tenemos esto, ¿no? Que busca mantener la distancia contra un objeto. Si lo ven así en el video, pareciera ser que agregamos a este sistemita a una conexión artificial entre el objeto que le pones enfrente y el robot, ¿no? Y hasta hace que oscile, fíjense, vean cómo se comporta, parece que oscila. Bueno, aquí la idea entonces es tratar de resolver esos tres problemas que les mencioné. ¿Y con cuál vamos a empezar? Pues vamos a empezar con el problema de modelado. Y después el de simulación. Y después vamos a ver qué ocurre con el problema de control. Antes de seguir, pues miren, también aquí les recomiendo uno de estos robotcitos, que es yo creo lo más también barato. Es como el robot que les mencionaba acá, ¿no? O sea, hay muchas opciones para hacer experimentos con esto, ¿no? Y por cierto, las diapositivas van a estar en el mismo link que está en la descripción. Es en mi GitHub, mi repositorio, y pueden ver todo esto. Sale. Entonces continuamos. ¿Qué es lo más fácil para lograr esto? Pues hacer un modelo, ¿no? O sea, en lugar de tener mi experimento con el cual, en este caso, que no es tan complejo, pues podría empezar a hacer programación y jugar con él, ¿no? Lo más lo peor que puede pasar es que mi robot choque, se mueva como no quiero que se mueva. Realmente no hay nada que vaya a explotar. Y menos si sabemos bien cómo controlar y entendemos bien las limitantes, ¿no? En voltaje y las conexiones, ¿no? Si nuestro hardware está bien conectado, no va a pasar nada, ¿no? En un caso como este. Pero eso no es la generalidad. La generalidad es que los sistemas son complejos y son
son difíciles de simular y de trabajar. Entonces, lo que nos conviene es crear un modelo. Aquí les muestro el modelo que he propuesto para este caso, ¿no? Es un sistema en una dimensión, es una masa que tiene una fuerza externa que lo mueve izquierda a derecha y además tiene una fuerza de fricción contra el suelo. Esa fuerza de fricción la voy a llamar F subíndice B y esa fuerza externa la vamos a llamar U. En realidad la fuerza externa en este caso es la fuerza que ejercen las llantas al moverse para así mover a la masa. La fuerza de fricción, bueno, pues es algo que vamos a tratar de modelar de alguna forma y entender. Es decir, vamos a construir una vaca esférica. Esa vaquita esférica de este sistema va a ser es lo más simple posible, de forma que podamos hacer una recreación de lo que ocurre, o sea, recreemos lo que ocurre de forma computacional. Bueno, y de hecho, pues aquí déjenme ver si por acá les puse un video. Sí, y aquí nada más tengo una charla que también les voy a poner en la descripción. Que si entran a los links que les pongo aquí en las diapositivas, pues pueden ver algunos otros ejemplos que yo tengo sobre lo que les estoy hablando. En este link nada más hablo sobre un proyecto que tuve en el que hicimos pues uso de este proyecto, pero con múltiples robots. Déjenme ver si se puede ver el video. A ver, aquí estamos viendo un video dentro de otro video, lo cual es muy común, ¿no? En YouTube. Sí, creo que no viene esa parte. En fin. Bueno, aquí está. Sí, o sea, estamos hablando de este ejemplo. Vean, o sea, son, son múltiples robots y lo que buscamos es que mantenga la distancia con respecto, cada uno con respecto al otro. Muy bien. Entonces, pues lo que hacemos primero es construir un modelo matemático. Entonces, lo más fácil en este tipo de sistemas, ya que son sistemas mecánicos, pues usamos mecánica clásica, en especial la ecuación de la segunda ley de Newton. Si una masa se mueve, es igual a la suma de sus fuerzas, o las fuerzas que afectan, que tiene un efecto en la partícula, en la masa, pues es igual a la masa de esa partícula por su aceleración. En este caso, las fuerzas externas son la fuerza que les digo va a mover la partícula, la masa, y la fuerza de fricción. Entonces, nos lleva al final, déjenme ver aquí está, nos lleva a esta expresión. Esta expresión es una ecuación diferencial de segundo orden. Esto es fácil, ¿no? Todos ustedes, si tienen al menos un nivel o han visto ya física general, están en sus primeros años de ingeniería, todo esto es muy sencillo para ustedes, seguramente, ¿no? Y si no, pues díganme por qué, ¿no? Hagan sus comentarios ahí en el chat. Entonces, si ustedes tienen esa ecuación, pues qué padre, porque ahora van a poder hacer la simulación. ¿Y en qué consistirá la simulación? Pues aquí tienes tu ecuación diferencial que se supone es la mejor descripción posible de esta masa en una dimensión. Pues van a poder resolverla. Y cuando lo resuelvas, esta expresión debe de recrear lo que ocurre físicamente cuando a tu sistema le pones una fuerza específica en cada instante de tiempo. Y bueno, bajo la misma masa, la masa de ese mismo sistema y esa fricción contra el suelo. Ahí yo creo que espero noten algunos problemas, ¿no? ¿Cómo detecto cuál es la masa del sistema? Eso es sencillo en este caso. Pero la fricción contra el suelo no tanto. Entonces tenemos la posición de este carrito en una dimensión. La simulación sería, tengo su modelo matemático, tengo ciertas condiciones iniciales, ciertos parámetros, cierta fuerza externa. ¿Cuál va a ser esa posición que va a tomar el sistema en todo tiempo? ¿Sí? Ese es el problema de simulación. Y si ustedes están llevando ya algunas materias de matemáticas avanzadas, entre comillas, matemáticas avanzadas en ingeniería, pues seguramente ya vieron lo que es la transformada de Laplace. Y la transformada de Laplace es una forma en la cual pueden resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Hay muchos métodos, hay métodos clásicos, en especial para este tipo de ecuaciones que se les conoce como ecuaciones diferenciales lineales. ¿Sí? Más general, invariantes en el tiempo y aparte lineales.
que de hecho son de las ecuaciones más simples o nobles o fáciles, pues, de tratar. Entonces, la forma en la cual pues atacas este tipo de problema es a partir de la transforma Laplace, ¿no? Es lo más fácil, ¿no? Tienes una función en el dominio del tiempo, la pasas al dominio complejo. ¿Por qué? Porque lo haces una expresión diferencial, algo algebraico. Y al hacer esa transformación, esa parte algebraica me permite despejar explícitamente, o sea, conocer una fórmula, ¿no? Explícita de quién es la posición que quiero encontrar. Solo que va a estar en términos de variable s y no del tiempo. Entonces tengo que regresarla al tiempo. Entonces hay dos operaciones que se les conoce como transformaciones. La transformación directa e inversa. Y aquí les pongo el caso, ¿no? De lo que ocurre. Déjenme nada más mover un poquito mi cámara. Aquí está. Listo. Entonces, por ejemplo, imagínense que tenemos condiciones iniciales igual con 0. Todo esto viene muy bien en libros de control clásico. ¿Sí? Mejor libro de control clásico para estudiar esto se llama Ingeniería de Control, Control Engineering de Norman Nice. Es, para mí, al menos, fue el mejor libro de control clásico que leí. De los 3 a 4 libros que leí en aquel entonces, ya hace más de casi 6 años, 8 años que lleves la materia. Entonces, si consideran ecuaciones iniciales igual con 0, les digo, o sea, pueden transformar la ecuación diferencial, obtener esto y encontrar explícitamente quién es esa posición. Lo interesante es que es esa posición en términos de lo que le afecta, que es la entrada y sus parámetros. Esta expresión es lo que la gente le llama función de transferencia. Entonces, cuando tienes esta expresión, perdón, tú ya puedes decir, ¿qué pasa con esa X dado que tengo una entrada específica? Entonces, si eliges una entrada específica, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tiene un impulso unitario, ¿no? Alguna fuerza que es temporal, que ocurre solo en un instante, ¿no? Y que tiene una amplitud de 1. Es decir, estamos usando una especie de fuerza normalizada, ¿no? Para ver qué ocurre. Y bueno, pues eso te lleva a esta expresión que es la función de transferencia y puedes transformarla inversamente. Y si no quieren complicarse la vida, pues hay ya tablas que te dicen a qué equivale esto en el dominio del tiempo. En este caso es una ecuación de segundo orden, tienen que hacer las expansiones de fracciones parciales, encontrar qué hay en cada término de estas fracciones parciales. ¿Por qué usamos fracciones parciales? Porque eso nos lleva a términos que son identificables con la tabla de transformaciones. Y con ello encontrar finalmente, déjeme moverme aquí, lo que es la expresión en el dominio del tiempo que me dice cómo se va a comportar el sistema, es esta línea roja, dado que la entrada fue un impulso. En este caso, si lo notan, la respuesta temporal pues va a ser algo que me va a llevar de un punto A un punto B en el tiempo, ¿no? En posición. O sea, estaba en un momento, en una posición, me va a llevar a otra. Tiene sentido, ¿no? Es una masa libre, la empujo, o sea, esto llego, lo empujo, se va a mover de donde está aquí a otro punto y se va a detener. Se va a detener porque tiene fricción. Entonces todo eso lo podemos entender porque vemos esta expresión, vemos qué pasa con esta expresión cuando t tiende a infinito, qué pasa cuando t es igual a 0, o sea, de dónde voy a entender, si hay o no oscilaciones, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de análisis es de lo más elemental, ¿no? Y fue lo que reinó la ingeniería del siglo pasado. En muchas aplicaciones, ¿eh? Yo creo que ahí podemos hacer búsqueda al respecto. La otra opción es, bueno, imagínense que no puedo hacer una solución explícita, ¿no? de lo que ocurre aquí. Entonces tendrían ustedes que hacer una solución, le llaman numérica. ¿Y en qué equivale esa solución numérica? Pues es tratar de encontrar una aproximación de la ecuación diferencial, ¿no? De las derivadas de la ecuación diferencial para encontrar esa x. Todos los métodos numéricos, esto es algo de nuevo muy general, todos los métodos numéricos tienen a estar expresados en términos para dar solución a ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, cuando ustedes tienen una ecuación diferencial de orden superior, lo que tienen que hacer siempre es
reconstruirla, ¿no? Transformarla a ecuaciones de orden 1. En este caso, si tengo una ecuación de segundo orden, pues tiene que transformar a dos ecuaciones de primer orden. Tiene ahí una... ahí se nota, ¿no? Una repetibilidad de algo, ¿no? Que es, si tu ecuación diferencial es de orden n, por ejemplo, pues vas a tener n ecuaciones diferenciales de primer orden. Bueno, pues aquí, como vemos, si yo quisiera convertir esta ecuación a dos ecuaciones de primer orden, pues hago un cambio de variable. Digo, bueno, va a haber una variable x1, que va a ser la posición, x2, que es la velocidad, y derivo cada una de ellas para llevarme a dos expresiones de primer orden, que son equivalentes a mi ecuación original, y que si yo las resuelvo me va a dar lo mismo que si yo hago la solución con la transformada Laplace. ¿Sí? De esta expresión o de esta expresión. De hecho, esta expresión se puede transformar, se puede escribir como algo que conocemos en la literatura de control como espacio de estados. Esto de aquí es el llamado espacio de estados. Es una expresión algebraica de un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Por qué hacemos esta transformación? Porque es mucho más fácil utilizar álgebra. Para la álgebra es la generalización de muchas operaciones, de tipo lineales, obviamente, pero es decir, es el inicio de agrupar esta información y tratarla de forma más sencilla, porque podríamos tener 20, 100 ecuaciones diferenciales y se pondrían muy difíciles las cosas si no las agrupáramos de alguna forma, y la mejor forma es utilizar álgebra. Y aquí el álgebra lineal pues nos lleva a esta elegante expresión que también podemos resolver numéricamente. Pero bueno, entonces si ya tienes estas ecuaciones de primer orden, y si tú resolvieras quién es x1 de t o x2 de t, pues x1 sería la posición y x2 sería la velocidad. Entonces, aquí, por ejemplo, al resolver este conjunto de ecuaciones vas a obtener tanto cómo se mueve a través del tiempo la posición como la velocidad. Vale. Entonces, la forma en la que al menos yo considero lo más sencillo para hacer este tipo de aproximaciones, soluciones numéricas, es a través del método de Euler. El método de Euler es una aproximación, le llaman de primer orden, o es el Runge-Kutta de primer orden, de hecho. En donde lo que haces es, pues si tengo una derivada, la voy a aproximar con esta recta secante que une con la pendiente de esa recta secante, esa secante que une a dos puntos sobre una curva, ¿no? Esa curva, ¿quién es? Pues es esa solución que yo quiero encontrar. Y esto equivale a utilizar la definición de la derivada, ¿no? Tal como se las enseñaron o como la ven en cualquier libro de cálculo. Pero fijando ese delta x o delta t, en lugar de ser el límite cuando tiene 0, pues en un valor finito. Y ese valor finito en el área de control digital le conocemos como periodo de muestreo. Es el periodo en el que mides una posición y otra. ¿Sí? La diferencia de dos posiciones, en este caso la actual y la anterior. Entonces, si ustedes tienen una expresión como esta en espacio de estados, pues la pueden recrear o reescribir en términos de esta aproximación, que es esto que tengo acá, ¿no? O sea, si tengo una derivada, escribo la pendiente, periodo de muestreo, y lo demás en términos del tiempo anterior. Entonces, si ustedes despejan de aquí x de k, me lleva a una expresión como lo que tengo acá, que lo que va a hacer es decirme quién es x de k, dado quién fue hace una medición anterior. Esta función recurrente o ecuación en diferencias, cuando yo la programe en un ciclo for, le doy una condición inicial, le repito n veces, ¿no? Donde n es el total que va a durar el tiempo y n por t mayúscula, que se demostró, pues es el tiempo total en segundos, pues me va a dar la solución, ¿no? Y si yo la almaceno en un vector, pues la puedo graficar. ¿Ok? Así de sencillo sería esa la idea. ¿Sale? Y de hecho, pues aquí yo les pongo un link a un Open Processing. Open Processing es algo que yo utilizo mucho para hacer animaciones didácticas, ¿no? Aquí tengo esa masita contra un objeto y ya con un control, de hecho, para ver cómo se mueve, ¿no? O sea, para recrear el sistema. Si ustedes le dan clic aquí pueden ver, aquí pueden ver el código tal cual.
Y lo que van a ver en el void draw, que es como un void loop en Arduino, pues es una simulación del sistema en lazo cerrado, ¿no? Y esta card_sys_update, que es la función que trata de recrear al sistema, pues es el sistema en su solución numérica, ¿no? La solución numérica del sistema dinámico. Es estas ecuacioncitas que les puse antes, estas de aquí, pero cambiando x punto por expresiones como esta. No sé, creo que hasta ahí, ¿no? Está más o menos. Como vamos de tiempo, perfecto, vamos bien. Entonces, si ven, otro de los problemas aquí es que en realidad, o sea, cuando yo trabaje con mi sistema y quiera recrearlo, pues necesito saber la masa, ¿no? Esto lo puedo pesar, lo pongo en una báscula, perfecto, pero ¿qué pasa con la fricción contra el suelo, no? Al final es una vaca esférica lo que estoy diciendo. Esa fricción va a ser variante, va a depender de dónde ponga el carrito, ¿no? Pero podríamos identificarla, ¿no? Para dar un valor aproximado de esa fricción y reconstruir lo más posible ese comportamiento. Ahí empiezan a haber errores en mi modelo, ¿no? Y en lo que la simulación me puede dar. Entonces aquí tenemos que resolver el problema de identificación. El problema de identificación es tengo entradas y salidas, lo cuales puedo medir, ¿no? Tengo este carrito, puedo medir la posición, dado cierta fuerza, porque la fuerza va a ser, no sé, el valor de 0 a 250 que le pongas al motor de CD. Y esa va a ser tu entrada, la salida pues es la posición. ¿Y cómo mides la posición? Bueno, pues puede ser con respecto a un objeto. Pones un sensor ultrasónico aquí y ya mides con respecto a un objeto. ¿Qué pasa? Bueno, entonces tienes esos datos, ¿no? Tienes entradas y salidas, el tiempo y posición. Pues podríamos hacer la comparación de lo que te da ese tiempo y posición contra lo que te da la solución numérica de tu ecuación diferencial o la solución analítica. A esa comparación, al compararla, cuando digo compararlas, pues no sé, quizás ver si existe alguna forma de obtener un valor que me diga qué tan diferente es la gráfica de la data real contra la gráfica de la solución de tu modelo. Y ver si esa medida, ese valorcito lo puedo utilizar para elegir el mejor parámetro para mi modelo. Porque digamos que el valor que puedo modificar de forma que mi solución del modelo contra los datos sea lo más parecida posible. Quizás no la masa, porque la masa ya la conozco. Quizás no es el modelo dinámico, porque es una muy buena aproximación del comportamiento de una partícula en una dimensión. Quizás, bueno, puede que sí haya consideraciones ahí, pero digamos que sería más complicado encontrar un mejor modelo, ¿no? Que tenga una fricción no lineal, que tenga... Esto va para mis expertos en control modelado que me estén viendo. Sí, puede que haya más complicaciones. En realidad, pues esta cosa se va a estar moviendo en un plano, ¿no? Y el plano va a tener montañitas, va a ser mucho más complicado, ¿no? Entonces sí, entiendo. Es más, ahí es donde se empieza a ver la realidad de la necesidad de gente que sepa sobre estos temas, ¿no? Pero vamos a tratar de hacer dar una solución. Y esa solución se puede encontrar en términos de un problema de optimización. Sí, un problema de optimización. Ese problema de optimización va a costar en comparar la data real contra la solución de la ecuación diferencial variando un parámetro. Y ver el error, convertir ese error en un valor escalar. Si estás comparando dos vectores que contienen datos, los comparas, sacas el error de uno a uno, elemento a elemento. Y después, ¿qué medida, qué operación, qué operador te convertiría esa resta en una escalar? Pues la respuesta está en la norma del vector, en especial la norma euclidiana. Y vamos a hacer esa norma euclidiana al cuadrado para asegurarnos de que la función objetivo sea convexa. Cosas de optimización que espero en algún momento explicar más a fondo. Pero aquí entonces varías tu parámetro hasta hacer que este error sea mínimo. Es como tratar de encontrar el mínimo de una ecuación cuadrática, x al cuadrado más 2. Imagínense que sea la ecuación que describe
qué tan bien está tu parámetro B. Y encuentras el x que hace que esta x cuadrado más 2 sea mínimo. Yo creo que ustedes ya saben que cuando es posible sacas la gradiente de esa ecuación, igualas a 0 y encuentras el mínimo. Pero aquí no, ¿verdad? No es tan fácil el asunto. Aquí tendremos que elegir el parámetro en un espacio de valores posibles y hacer una simulación por cada parámetro que elijas de este error. ¿Sí? A ese problema se le conoce como el problema de mínimos cuadrados, least squares problem. Y sí, ya una vez que tengamos esto súper bien, si yo ya minimizo, encuentro hago una comparación de mi modelo contra los datos reales, unos experimentos que haga con el sistema. Por ejemplo, puedo hacer que el robotcito se empuje y que llegue de un punto A a un punto B, ¿no? Y guardo esos datos. Y luego lo comparo contra la simulación de la respuesta al impulso. Y ya resuelvo, ¿no? De alguna forma este problema. Ahorita vamos a ver en un momento cómo es que resuelvo yo en Python este problema. Encuentro el parámetro, perfecto. Lo sustituyo. Ya tengo todo, ¿no? Tengo el modelo, tengo como una simulación perfecta que recrea lo mejor posible el sistema real. Lo que sigue es cómo elijo la entrada que mi sistema para que él se comporte de lo mejor posible. Esa es la siguiente duda, ¿no? ¿Cómo elijo esta entrada para que la salida sea lo que yo quiera? O sea, en este caso, que la distancia sea constante a un valor siempre a través del tiempo. Y aquí entonces la cosa se pone interesante porque se trata de elegir la mejor función para calcular ese esfuerzo. Así lo escribo yo, ¿no? Yo también, de nuevo, como lo he internalizado, conceptualizado, es a través de la idea de cibernética. La cibernética como concepto se entiende como la búsqueda a través de la retroalimentación constante de que un sistema siga una cierta trayectoria específica o un cierto objetivo en específico. El concepto de cibernética ya va más allá de la ingeniería de control, es algo multidisciplinario. Por ahí, si me siguen en Medium, perdón, pueden ver algunos de los artículos en los que he escrito de algo de cibernética. Ese es un comercial nada más aparte. Pero bueno, entonces tenemos aquí que encontrar quién es la mejor función para generar esa fuerza que va a mover el sistema de forma que la posición del carrito llegue a la posición deseada. Y les digo, primero, para generar ese algoritmo de control, lo que mejor funciona es la retroalimentación, y en específico la retroalimentación negativa. Esto es ya parte de ese algoritmo, de esa filosofía, de ese paradigma de diseño de algoritmos de control. O sea, ya desde que le estoy presentando esto, ya le estoy presentando una forma en la cual podemos empezar a trabajar, a diseñar un algoritmo que va a funcionar para que mi sistema haga lo que yo busco. Pudo haber sido otra cosa. Pudo haber sido una unión de funciones lógicas. Pudo haber sido eh, una quizás una función de tipo probabilística, una elección a través de sin observación de lo que ocurre, o sea, simplemente inyectar la fuerza. Es decir, tal cual este concepto de retroalimentación ya es en sí mismo una metodología para llegar a este objetivo que tenemos. Y es posiblemente de las mejores que hemos encontrado. Entonces, esta retroalimentación que se encuentra, como les digo, es de lo mejor que hemos conseguido y se encuentra hasta en sistemas que tienen que ver con inteligencia artificial, bueno, machine learning. Lo que busca es comparamos la respuesta real del sistema contra un valor que yo espero obtener. Calculo un error y ese error va a entrar a algo que va a hacer
decidir, que me va a ayudar a decidir quién es la mejor fuerza para mover al carrito del sistema. Es decir, va a haber un error, aquí está, nada más nos falta encontrar quién es esa función. Y hay muchas opciones al respecto. La más básica es que el error sea proporcional a algo. O sea, el esfuerzo, perdón, sea proporcional al error. Esa fuerza, ese voltaje que hace que mueve las llantas, simplemente sea igual a una constante por el error de la distancia deseada de mi carrito contra la distancia real. Otra opción es esa multiplicación más la consideración de la velocidad de ese error. Otra consideración es la integral de ese error, el cúmulo del error a través del tiempo. Ese algoritmo ya sé, todos lo conocen, y es de los algoritmos, de esos 3 algoritmos que tenemos que entender el día de hoy. Es el control PID. Otro algoritmo común es el control por retroalimentación de estados. Ese control es la multiplicación de es decir, aquí una disculpa, este esfuerzo es una especie de promedio ponderado de cada estado o error de cada estado del sistema por alguna constante en específico, ¿no? De nuevo lo digo, a veces tengo unos lapsos en los que se me van las ideas y podría pensar que el control por retroalimentación de estados es una especie de promedio ponderado de los errores. Todos los errores son los errores de cada estado de forma individual. Eso es una forma de entender el control por retroalimentación de estados. Otro podría ser el control retardado, es el error actual y el error en un tiempo anterior, en un retraso. Podríamos inventar nosotros como un control fraccional y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos algoritmos llevo hasta ahora importantes? En realidad hay muchas cosas, muchas ideas que les he presentado. Pero hasta ahora los que se consideran como algoritmos de control de todo lo que les he mostrado son 2, únicamente 2. El primero es el algoritmo de mínimos cuadrados. Ese algoritmo es muy utilizado en la ingeniería de control. Ese es el número 1 que les quiero presentar en código. El número 2 es el control PID. No importa a qué tipo de controlero le preguntes, el control PID es el algoritmo más importante y más utilizado de todos los algoritmos que existen en ingeniería, que ha producido la ingeniería de control. Y el último se lo debemos a este señor aquí, a Kalman, se llama Rudolf Kalman, y es un algoritmo que me permite hacer lo siguiente. A veces, en este diagrama de retroalimentación, en este proceso cibernético, tú no puedes observar todo lo que quieres controlar. Solo puedes observar algunos valores, estados, variables de las cuales quieras controlar. Entonces es necesario hacer lo que se le conoce como estimación. Esa estimación te permite, de alguna forma, con la información que tengas a tu alcance, reconstruir lo que puede estar pasando con todas esas variables que sabes que existen porque tu modelo del modelo que de hecho recrea muy bien a tu sistema, pues te lo dicta. En el caso de este robotcito de una dimensión tenemos 2 variables, que es posición y velocidad. Digamos que nada más puedo medir la posición porque tengo un sensor ultrasónico. Y para este ejemplo, a pesar de que puedo calcular la velocidad de forma numérica internamente en el dispositivo, también podría reconstruirlo con un filtro de Kalman. Podría reconstruir posición de velocidad. Y Kalman no hizo solo eso, sino que además logró que con su algoritmo esa estimación fuera óptima, y fuera óptima considerando que tus mediciones tienen, y tu modelo tiene incertidumbre. Incertidumbre asociada a parámetros, incertidumbre asociada al ruido en el sensor
o imprecisión en tu sensor. ¿Sale? Entonces, de hecho, aquí les pongo un ejemplito de lo que ocurre, ¿no? ¿O por qué? Porque es importante a veces medir todos los estados de un sistema. ¿Por qué? Aquí les tengo un péndulo invertido sobre un carro, que es un ejemplo más popular también en ingeniería de control. Y en ese ejemplito, si ven, la idea es que tu carrito manipule al péndulo dejándolo vertical, ¿no? A pesar de que algo lo perturbe. De hecho, quizás convenga que les muestre, por el momento, mejor, un video de YouTube de lo que es el péndulo invertido. O sea, recuerden, entonces está siendo grabado en un solo en una sola grabación, no hay edición. Bien, aquí está. ¿Sí? Vamos a regresarnos. Vean, este de aquí es todavía más complejo, es un triple péndulo. Pero esa es la idea, ¿me entienden? El péndulo tiene aquí uno, dos, tres eslabones. Pero esos eslabones no tienen motores, no es un brazo robótico. No está completamente actuado, sino que simplemente son sensores que te dicen qué ángulo tiene. O sea, puedes observar los ángulos, pero no los puedes mover directamente. La única forma de movernos es moviendo el carrito en una dimensión. ¿Sí? Entonces la fuerza viene en X, pero con ayuda de la descripción matemática de este modelo, de este sistemita, nos vamos a saber, y con física clásica, mecánica clásica, pues cómo es que esa fuerza en la posición X de hecho afecta también a los ángulos. Muy bien, entonces imagínense que le pongo un control aquí en mi sistema, y de hecho aquí está ya en mi simulación, y ese control es el control PID. El control PID mide la posición del carrito, el control PID mide el ángulo, y con base en el ángulo decide cómo mover el carrito. Pero el control PID solo usa el error del ángulo, no le importa la posición del carrito. Como es la forma en la básica en la que trabaja el algoritmo, vean, o sea, no le importa dónde va el carrito. Mientras consigas su objetivo de poner el péndulo vertical, todo está súper bien. Entonces, ¿qué tal si convierto mi control PID en un control por retroalimentación de estados? Y veo qué ocurre. Bueno, un control por retroalimentación de estados, suponiendo que puedes medir todo. Cuando digo todos los estados asociados a este sistema, que en realidad son 4: posición del carrito, su velocidad, posición angular y la velocidad angular, son 4. Y queremos llevar todos estos valores a un valor específico. En específico, de forma específica a 0, ¿no? Todo lo quiero llevar a 0. Ya está. Y lo vemos aquí, ¿no? Vemos cómo cada cosa está tratando de manipular para que todo llegue a un valor específico. Muy bien. Entonces, ahí es donde se necesita conocer todos los estados, pero no los puedo medir todos. No tengo sensores. Y cuando otra cosa importante es que usted, por ejemplo, en este caso, ¿no? Yo puedo medir la posición. Y es un sensor ultrasónico. Si grafican la posición que te da un sensor ultrasónico, es ruidosa, es muy, muy ruidosa. Tendría que filtrarla, o sea, sí o sí tendría que filtrarla. Y a pesar de que la filtra, va a tener ruido. O sea, va a ser, tener un cierto grado de incertidumbre. Y si esa cosa la derivo con la ayuda de una derivada numérica como el método de Euler que les mostré, pues simplemente esos valores de alta frecuencia que son el ruido, cuando tú los derivas, van a tener una amplificación van a amplificar su tamaño, ¿no? Su amplitud va a incrementar. Esa es la forma de decirlo, su amplitud va a incrementar. Entonces eso es altamente indeseable. En fin, para concluir esta parte, hay mucho que aprender. La realidad, lo que les acabo de mostrar es un caso lineal, pero la realidad es no lineal. Pero hay mucho que aprender, ¿eh? Hay mucho que tenemos que revisar, que tenemos que hacer. Y otra cosa, que no todo lo que se ve para lograr estos
esta parte de automatización es matemática, sino que también hay mucha física. Y yo diría que tecnología, ¿no? O sea, es una triada física, matemática, ingeniería importante. Y en lugar de física podrían poner química, en lugar de química podrían poner sociología, en lugar de sociología podrían poner economía. Y ahí empezamos a hacer cibernética. Pero ahí está, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, eh, es algo que quiero que quede muy claro, ¿no? Que no solo la matemática es importante, sino dependiendo del área que tengas o que la cual quieras interesarte, este tipo de cosas son relevantes e importantes. Y a mí en lo personal me han dado toda una experiencia completa como ingeniero, ¿no? Trabajar con esto. Aquí les dejo una imagen de muchos de esos algoritmos. Aquí empezamos a ver Kalman, PID y identificación de sistemas con mínimos cuadrados. Vale. Entonces, yo creo que aquí dejo esta primera parte del video. Muchas gracias. Voy a subir otra parte con la descripción del código. ¿Sale? Muchas gracias por ver hasta aquí. Aquí les dejo esta imagen de lo que es la cibernética. Muy bonito. Y además los invito, para cerrar, a considerar visitar la página del Inge de Control en Facebook y seguir, darle like aquí a YouTube, porque estamos un equipo de no solo yo, sino de otros especialistas en el área. Aquí voy a hacer un poquito al lado. Muy bien. Estamos otros especialistas en el área, no solo yo, dando una serie de talleres intensivos. Si están viendo este video mucho más tarde de lo que esperaban, no se preocupen. Es un proyecto que sigue en pie. Vayan a la página, vean las fechas, contáctenos, ahí andamos. Y también pues les sigan viendo todos los videos. Espero que todo este proyecto y todas estas cosas que estamos haciendo les agraden. Muchas gracias por ver este video y los demás. Hasta luego.